Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Viene el Señor hablándonos de la armadura de Dios. Regálame capítulo 6, versículo 10 en adelante, versión Reina Valera, para que entremos en contexto. Y el Señor, allí en esta porción bíblica, dice: por lo demás, hermanos míos, estaba hablándole a la comunidad de Éfeso y hoy día a nosotros, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra seres humanos, carne y sangre. La lucha no es contra tu cónyuge, contra tu jefe, contra el vecino, ni contra ningún ser humano, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo por el Espíritu, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. ¿Por qué habla esto? Devuélvete un momento, por favor. Hay momentos donde enfrentamos realidades, situaciones fuertes que se nos salen de la mano en lo personal, en lo académico, laboral, familiar, financiero, y no sabemos qué hacer. Muchos proyectos de vida se han caído, se han venido abajo, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí Pablo: vístanse con esa armadura para que puedan resistir esas realidades. Un matrimonio sin esta armadura fracasa. Una empresa, la que sea, sin esta armadura fracasa. Por eso nuestra sociedad hoy día, y lo quiero hablar con respeto pero con claridad, ¿por qué existe la corrupción? Porque la corrupción es lo que Satanás le vendió al hombre como vestidura para fortalecerse y resistir la realidad. Entonces cuando la persona ve que sus finanzas se vinieron abajo, pues hagamos un torcido. Cuando el marido no entiende que tiene una prueba en el matrimonio y empieza a ver de otra manera a la esposa, pues me fortalezco con la amante. Cuando por situaciones específicas no encontramos salida, entonces la armadura que ofrece Satanás es hacer las cosas fuera del diseño de Dios. Hay un diseño de Dios para hacer todo en la vida. Desafortunadamente las religiones desviaron el propósito de Dios. Muchos convirtieron estos compartires y este congregarse en un negocio para pedirle plata a la gente. Y otros, de qué manera interpretan la escritura como les parece y tienen a la gente fuera del contexto, ¿verdad? Haciéndoles creer que Dios está en un lugar como estos, al que llaman templo, ya sea catedral católica o construcciones de los personas independientes, la iglesia reformada, protestante, nacida con Martín Lutero. Pero no, el congregarnos es para conocer la voluntad de Dios en su palabra. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debe ser un matrimonio conforme al diseño? Y todo está ¿en dónde? En su palabra. Aquí está todo. Usted quiere saber vivir, dedíquele tiempo a leer la Biblia. Pídale dirección al Espíritu Santo, que Dios lo envía a quienes creemos en Él. Y dice para que cuando llegue ese día malo
Y ya el Señor Jesucristo lo dijo claro, bástale a cada día su propio mal. Todos los días traen situaciones que enfrentar. Versículo 14, y aquí está la armadura. Dice entonces pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿La verdad cuál es? La palabra. Entonces, tú una realidad la puedes enfrentar desde tu verdad o desde la verdad de Dios. Tú escoges. Desde mi verdad, aunque gane, voy a terminar perdiendo. Desde la verdad de Dios, aunque pierda, termino ganando. Con el Señor, Él no invirtió la sangre de su Hijo en la cruz para perder. Pero cuesta obedecer cuando la realidad está en contra. Cuesta obedecer cuando la realidad se torna dura, difícil, que no entendemos y nos cuesta aceptarlo. Luego dice, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Cuál justicia? ¿La mía o la de Dios? Dice Isaías que la justicia del hombre ante Dios es como una toalla higiénica que ya fue usada. O sea, cuando yo digo, Señor, qué injusticia, dice, eso es inmundicia, porque no entendemos la justicia. La justicia de Dios nada tiene que ver con la justicia de hombres, con la de los jueces. ¿Por qué tenemos que venir a la justicia de los hombres? Porque rechazamos la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Aunque pecaste hasta donde no más pudiste, te perdono. Cuando uno acepta el perdón de Dios, uno experimenta esa gracia, ese amor y, escúcheme, puedo perdonar al otro. La esposa puede perdonar al esposo que le fue infiel. El comerciante puede perdonar al que le robó el dinero ahí de frente, en la cara, al que lo maltrató, lo insultó, lo dejó en vergüenza, porque esa es la naturaleza de Dios. Poder perdonar. Esta mente no lo entiende. Esta mente vive en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor dice, no, no, no. A tu enemigo, ámalo. Bendícelo. Ora por él y hazle el bien. Si yo en mi vida ante mis enemigos me muevo en ese principio, aparentemente estoy perdiendo. Nos van a decir tontos, pero ¿por qué hace eso? Pero al final gano, porque mi corazón va a quedar sano. ¿Qué sacas con ganar con un corazón herido? Que a la postre se le transmite a los hijos y por eso nuestra humanidad está como está. Por querer ganar algo que no es eterno. Algo que aumenta ceros en el banco, pero degrada la conciencia del ser humano. Por eso la corrupción, por eso la destrucción, la miseria, la desgracia. Versículo 15, viene la tercera vestidura o herramienta de la armadura de Dios. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay que compartir esa verdad con otros. Hay que decirle a otra persona, empieza a conocer la verdad de Dios, practícala y compártelo con los demás. Así como multiplicamos toda clase de mensaje. Si nosotros multiplicáramos la verdad de Dios, primero viviéndola y luego predicándola, no con un tinte religioso, no para traer la gente a un lugar a congregarse, sino para que tengan una relación con la palabra de Dios. Evangelizar es traer a un ser humano a la palabra de Dios, no a un pastor, no a una denominación, a la palabra, porque un pastor, un sacerdote católico, una denominación no fue quien nos salvó, fue Cristo quien murió por nosotros. Él pagó el precio por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque pecar trae como consecuencia la muerte. No solo la muerte espiritual y física, sino en un primer orden, cuando un matrimonio no está en el orden de Dios, ese matrimonio muere. Cuando tus finanzas no las manejas en el orden de Dios, esas finanzas caen.
Cuando en tus estudios profesionales, bachillerato, primaria, tú no haces todo en el orden de Dios, aunque te gradúes, tú vas a ser uno más de una sociedad mediocre, de una sociedad corrupta. ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Para qué nos congregamos? Para que todo lo hagamos a la manera de Dios. Pues si fuera fácil, la sociedad no estaría así. Bueno, sí, yo creo en Dios. Pues hasta los demonios creen y tiemblan. Cuando estaba en el mundo, recuerdo que antes de hacer triquiñuelas y cosas malas, uno le decía: Dios, ayúdame, ayúdame para que no me cojan, ayúdame para que pueda hacer esto malo. O sea, nombrar a Dios con la boca a todo el mundo. La esencia está en obedecer su palabra, y para eso hay que conocerla. Siguiente versículo, siguiente herramienta. Ante todo, tomar el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es el campo de batalla de Satanás, iglesia? La mente. ¿Dónde se construye una vida? Aquí primero. La unión de un pensamiento con un sentimiento produce un deseo, y ese deseo provoca una acción. Antes de un ser humano hacer algo, consciente o inconscientemente lo pensó, lo sintió, lo deseó y terminó actuando. Antes de un hombre caer en el adulterio, ese adulterio nace aquí. Antes de alguien hacerle daño a alguien, nace aquí. Antes de alguien hacer el bien, nace aquí. Y nos enseñaron a todo, menos a pensar de una manera correcta. Nos quedamos con un título profesional y renunciamos a nuestro ser. Y ante Dios no somos títulos, somos seres humanos. Volver al diseño original es volver a la humanidad del ser. Ser conscientes de por qué pienso así, por qué siento así, por qué deseo así, por qué actúo así. Y ahí es donde nos damos cuenta que humanamente, por nuestras fuerzas, no podemos cambiar esas conductas, por más que queramos. Y entre más lo intentamos, más echamos para atrás. Nos levantamos con el deseo de que hoy voy a amar, hoy voy a perdonar, y terminamos haciendo todo lo contrario, porque ese tema es espiritual más que emocional, más que conductual. 17. Y es ya lo que estamos terminando. Tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Es el tema que estamos terminando hoy. Entendiendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, parte 2. Amén. Hay muchas corrientes religiosas o profesiones de fe que se habla de parte de Dios. Católicos, evangélicos, cristianos, independientes, gnósticos. ¿Y cuál es la verdad? ¿Por qué en este momento en muchos lugares físicos, sedes católicas, hay gente reunida? ¿Cuál es la razón de ser de reunirse? ¿Cuál es la razón de ser del Señor? Y eso tenemos que tenerlo en claro para entender la espada del Espíritu. Dentro de la armadura, el apóstol Pablo está preso por predicar el evangelio, y en un calabozo mira a un soldado romano y compara la vida del Espíritu con la armadura, la vestidura de un soldado romano. Y empieza a comparar, ¿sí?, el ceñido de los lomos, que era una correa para poder hacer fuerza, pero ahora tenemos que ceñir los lomos es en el entendimiento, para que tengamos fuerza. ¿Dónde somos débiles? En nuestra manera de pensar. ¿Dónde somos fuertes? En nuestra manera de pensar. Por eso decía, ceñido los lomos con la palabra. Cuando usted piensa la palabra, se fortalece. Luego dice la coraza es esta parte que cubre el pecho. Luego dice el calzado. Luego habla del escudo, luego del casco y por último la espada. ¿Por qué el apóstol Pablo comparó la palabra de Dios con una espada?
Porque la espada me defiende, pero la espada también destruye, mata. Entonces, el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis nos habla de un Dios poderoso y soberano, creador de todo lo creado, creador de lo invisible y lo visible y de toda criatura que tiene vida. Dios es el creador de todo. ¿Lo creemos? ¿Sí estamos? ¿Lo creemos? Muy bien. Él es el creador del hombre a su imagen, a su semejanza, pero ante todo Dios es el creador de la vida, porque Él es vida. El hombre, al pecar, se separó de Dios y perdió la naturaleza divina, la vida verdadera. Un hombre sin Dios, aunque pertenezca a una religión, no sabe qué es la vida verdadera. Hoy hay muchas congregaciones con mucha gente congregándose que no viven la vida verdadera. ¿Sí? Y Dios, cuya naturaleza, ¿cuál es la naturaleza de Dios? El amor verdadero y la misericordia eterna. Él envió a su Hijo Jesucristo para devolvernos esa vida verdadera. Pero es que la consecuencia del pecado trae ¿qué? Muerte. Había que pagar un precio por el pecado. El que no acepta a Jesucristo, él y su familia, sus hijos, tienen que pagar ese precio. Pero el amor y la misericordia de Dios envía a ese hombre, Dios 100%, hombre 100%, Jesucristo, para que muera en una cruz pagando el precio de nuestro pecado, pagando el precio, la consecuencia, el castigo de nuestro pecado. Ahora, en su palabra y con su espíritu, hecho hombre, Jesús nos enseñó hace 2000 años y hoy en la Biblia, sí, en la Biblia, el Señor nos enseña, ¿qué nos enseña? El poder de Dios que Él obtuvo al obedecer al Padre en todo lo que hizo. Primera de Corintios 1:24, pero en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: Jesús se acercó a ellos, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Dónde está todo el poder? En Jesucristo. A ver, atentos. ¿Y dónde está Cristo en este momento? ¿Qué es idolatría? Los que piensan que Él está en una efigie hecha de yeso. ¿Qué es idolatría? Los que piensan que Cristo está en un cuadro con una foto bonita, un hombre de cabellos dorados, ojos verdes y vestiduras blancas. Dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero que envió su Espíritu Santo. Y que todo aquel que creemos y le recibimos como Señor y Salvador, Cristo por su Espíritu habita dentro de ti, vive dentro de ti. El Espíritu de Dios le dio vida al espíritu del hombre. El espíritu del hombre dirige el alma, que somos nosotros, pensamientos, sentimientos, deseos, para que el cuerpo obedezca. Cuando el hombre peca, el Espíritu de Dios se va del espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre, que es la vida en el hombre, quedó muerto. El alma preguntó, sintió, deseó, pero el espíritu muerto ya no lo supo dirigir. Y a partir de ahí, el cuerpo, que era el que debía obedecer, es el que empieza a mandar al hombre. El cuerpo es el que le dice: quiero esto, hago esto, tengo esto, lo otro. Y es donde nos volvimos esclavos de un cuerpo que va a morir y se lo van a comer los gusanos. Por eso Cristo viene lleno de espíritu, no se deja gobernar del cuerpo, hace la voluntad del Padre
Y en su gracia Él, al no haber pecado, dentro de Él, esto es un misterio sobrenatural, lleva el pecado de toda la humanidad y muere en la cruz. Resucita y nos da el Espíritu que en Él venció al pecado. Tú nunca vas a vencer la debilidad de tu carne, tus deseos, tus placeres, tu intención de maldad y de pecar, si el Espíritu de Dios no está en ti. Porque el que venció la muerte, el pecado y a Satanás no fue un hombre, fue Jesús. Por eso es que tú llevas tanto tiempo luchando con esa conducta. Y entre más te das, no logras superarla, sino que caes en abstinencia y cuando menos piensas, tu recaída es peor. En tu temperamento, en tu debilidad, en lo sexual, en un vicio, en finanzas, en vivir en el pasado. Porque usted y yo nunca pudimos vencer esas conductas. Fue Jesús quien venció. Y ahora, tú en Jesús y Él en ti, es Él el que vence en ti. Por eso es que mucha gente desfallece en su fe, porque lo queremos hacer a nuestra manera, con nuestra verdad. Mira, en un matrimonio, que es la empresa más difícil de todas, es imposible aceptar al otro tal y como es si Cristo no está en ti. Esa generación que pasó atrás, abuelos y padres de algunos de nosotros, ellos no se amaban, ellos se soportaban. Por eso engendraron una generación que está mostrando hoy que una desgracia de sociedad. Pero eran abuelos y abuelas muy rectos, pero no llenos de la presencia de Dios. Practicaban una religiosidad, una idolatría. Y el Señor dice en su palabra: yo castigaré la idolatría hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué encuentra uno un bebé con 6 meses en el instituto cancerológico con quimioterapias? 6 meses. Por el pecado que viene transmitido desde los tatarabuelos. Eso se llama maldición generacional. Porque un joven a los 12 años ya quiere consumir alcohol, drogas, porque tiene deseo de hacer daño. Porque cuando el esperma del hombre entra en el óvulo de la mujer, ahí se transmite toda maldición generacional espiritual. Eso no se ve, no se toca, pero tiene vida, vida de muerte. Eso fue lo que destruyó Jesús en la cruz. Por eso dice ahí que tanto para los del pueblo judío como para el resto de la humanidad, en Jesús el poder de Dios le fue dado. ¿Dado para que fuera orgulloso como nosotros y decir yo soy poderoso? No, dado. El verdadero poder es el que vence tu pecado. ¿Tú crees que eres poderoso? Demuéstralo venciendo tus debilidades. ¿Tú crees que eres poderoso? Demuéstralo amando a tu enemigo. Amándolo, real, no siendo hipócrita, real. Que tú te pares ante ese familiar que te hizo daño y cara a cara le digas: te amo, te perdono. Si no, tú de poder no tienes nada. Aunque seas el supergerente de una empresa, sepas 5 idiomas, 4 profesiones, PhD, tú eres uno más en esta vil sociedad. Poder es dominarse a sí mismo, porque Cristo lo hizo y es Él el que me da el poder para dominar lo que me ha esclavizado durante toda una vida. Miremos cómo el Señor dejó escrito que todo el poder le fue dado. Mateo 28, 18, Dios habla hoy, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está a punto de irse. Dios habla hoy, 28, 18. ¿Sí? ¿Contra quién es la lucha? Dijo ahí en la armadura de Dios. ¿Contra quién estás luchando? Ok, ¿qué es lo primero? Rodrigo me insulta. Y si yo no tengo el Espíritu de Dios, ¿qué me dice mi mente?
Rodrigo te insultó, desquítese, por lo menos devuélvale la grosería. Eso fue muy fuerte, te dejó en vergüenza ante los demás. Golpéalo, hiérelo, mátalo, dependiendo de lo que haya dentro de usted. ¿Qué dice la palabra? Que si yo tengo el Espíritu de Dios, después de que Rodrigo me insulte, el Espíritu me dice: Martín, tranquilo, no es Rodrigo quien te insulta. Es un espíritu de maldad que está escondido en Rodrigo y que ni él sabe que está ahí. Tú tranquilo, que tu pelea no es con Rodrigo, sino con lo que hay en Rodrigo. Si entre esposos entendiéramos esto, no existiría el feminicidio. ¿Por qué una mujer tiene que manipular al hombre con el sexo y un hombre desquitarse con la violencia? Porque los dos, muy profesionales, no entienden que hay poderes demoníacos disfrazados de luz que los están gobernando. ¿Por qué un hombre que estudió toda una vida termina robando a un país para comprarse una isla en Grecia? Porque eso es poder. Y a eso vino al mundo. ¡Qué ignorancia! Esto será destruido. Esto será acabado, lo material. Y por 3 pesos le venden su alma al diablo. Por eso Jesús dijo: cuando Él muere y resucita, recibió todo el poder de Dios para vencer a esas potestades. Tú nunca podrás vencer un poder espiritual de maldad si Cristo no está en ti. Porque esos poderes no obedecen a tu conocimiento intelectual. Esos poderes, incluyendo el príncipe de las tinieblas, el jefe de ellos, que es Satanás, solo le obedece a Jesucristo. Porque Satanás nos obligaba a pecar, nos engañaba, nos engañaba, nos seducía. Eso va dentro de la cultura y la formación social. Y así entran los poderes. ¿Para qué? Para que sin que nos enteremos, terminando muertos. Y después de que usted muere no hay nada que hacer. Jesús muere y Satanás pensó, dijo: lo destruí. Y el poder de Dios lo resucitó. Ahorita lo vamos a ver. Ya la muerte no tiene poder sobre Jesús. Ya la muerte y el pecado no tiene poder sobre aquel que cree en Jesús. No lo hay. No lo hay. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo habla con qué claridad, ¿sí?, lo que les estoy hablando. Juan 17, 1 al 5, traducción lenguaje actual. Miren lo que dice la palabra. Después, TLA 17 del 1 al 5. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo: Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. Esto humanamente se puede interpretar como: muestre que yo hago milagros. Lo grande y poderoso de Jesús no fue resucitar a Lázaro, darle de comida a 12,000 con 3 panes y 2 peces. Lo grande de Jesús no fue darle vista a un ciego. Lo grande de Jesús no fue los milagros y sanidades. Hoy la gente se congrega por milagros, sanidades, prodigios. Y al día de hoy dice la Biblia que Satanás tiene permiso de hacer milagros. Todo aquel que recibe un milagro, un pulmón nuevo, un corazón nuevo, un riñón nuevo, no necesariamente viene de Dios. No necesariamente viene de Dios. ¿Qué es milagro? Obedecer la palabra de Dios. Milagro es que tú viste a tu cónyuge con la amante, con el amante, y tu corazón sigue sano y misericordioso, y te postras y dices: Señor, perdónalo, perdóname, porque si mi cónyuge está pecando es porque yo no he cumplido mi función como esposo, como esposa. Milagro es que tú asumas la responsabilidad del pecado que cometió el otro. Porque nuestra justicia es: yo no adulteré, merece morir esa persona. No,
el amor de Dios. Jesús, sin haber pecado, vino y dijo: papá, yo asumo el pecado de ellos, yo pago por ellos. ¿Por qué? Porque no hay amor más grande que dar la vida por un amigo. Ve, nosotros nos casamos y en una ceremonia prometemos de todo y no somos capaces ni siquiera de aceptarnos a nosotros mismos. Entonces él le dice al padre: Padre, devuélveme, ¿sí? Muéstrale a esta gente lo grande que soy. De ese modo yo también le mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo, atentos con eso, para dar vida eterna a los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías, el Salvador que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Cuando un ser humano empieza a recibir poder, cuando por gracia de Dios empieza a obedecer. Cada vez que usted vive la vida fuera del orden de Dios, te debilitas, aunque el mundo te hace creer que eres poderoso. Cuando un empresario, un político roba finanzas del pueblo, en otro país lo llaman poderoso porque con ese dinero robado compró de todo, pero ante Dios es un miserable desnudo, débil. Esa es la diferencia entre el poder divino y el maléfico poder humano. ¿Sí? Y ahora mire la oración que hace el Señor. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. ¿Tú sabes qué estaba pidiendo Jesús en ese momento? Porque lo oró en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Padre, ahora sí necesito el poder. ¿Por qué? Porque voy a morir en la cruz. Real. Me van a colocar corona de espinas. Él sabía todo. Me van a clavar. Voy a cargar esa cruz por todo el pueblo donde hice milagros. Me van a escupir, me van a humillar. Sin tu poder no puedo hacerlo. El poder de Dios no es para hacer lo que queremos. El poder de Dios es para amar, perdonar y bendecir. Poder es saber que aunque yo le llevo con amor el tinto, ella hasta me lo tire en la cara y yo pueda decirle: perdóname, amor, ¿qué era lo que querías que te trajera? Eso suena tonto. Eso es obedecer a Dios. Poder es llegar a la empresa y que el jefe te maltrate, te humille y te diga no hiciste nada, y que tú de corazón le digas: jefe, perdóneme, yo puedo dar una milla más. Bueno, en que vaya a ver qué puede hacer. Claro que sí. Eso es poder. No querer vengarse, no querer defenderse. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, iglesia. ¿Sí? Ok, ahora sí llegamos. Entonces, tú y yo, ¿qué necesitamos creer hoy? ¿Qué es lo que necesitamos creer? ¿En qué convirtieron estos lugares, que lo hablo con respeto, pero tengo que hablarlo, donde hoy hay 5,000, 10,000 personas en un servicio? ¿Van detrás de qué? De los milagros, las sanidades, la prosperidad, la fama. Dios, dame esto. Y se ven los milagros. Pero solo Dios sabe cómo está la vida de esa persona en su casa, cómo está su hogar. ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? ¿Qué es lo que hoy día necesita creer un hijo de Dios? Mira, estos últimos tiempos se caracterizan por la ausencia de la fe verdadera. Lo que mucha gente llama fe no es la fe verdadera. La fe que viene por oír la palabra de Dios antes de oír mandatos de hombres y engaños de Satanás. La fe verdadera viene por meterse con la palabra de Dios,
por memorizar palabra. Porque la palabra es una semilla que entra dentro de mí. ¿Sí? Isaías 55:11. Mira lo que tú y yo necesitamos creer. Dios habla hoy. Así también, la palabra que sale de mis labios no volverá a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Esta es una esposa que ha sido muy maltratada. Su esposo es infiel, alcohólico, y aunque gana mucho dinero lo despilfarra, y esta mujer está sufriendo. Esta mujer le entrega su vida a Jesucristo. Esta mujer, a pesar de lo que está viviendo, se somete. Y un día leyó Isaías 55:11 y le dijo el Señor: mujer, la palabra que tú has creído, la fe que tú has puesto en mí, no vuelve a mí vacía, sino que esa fe, eso que usted cree, produce efecto en ti y en tu casa. Y dice, y cumple la orden que le doy. ¿Cuál será la orden de Dios para ese matrimonio? Se restaura. Hace lo que yo quiero. Se perdonan y empiezan a amarse. Yo pregunto, en medio de tu realidad, ¿tú puedes creerle eso a Dios? Ok. La fe debe ser probada. Por eso es que una persona sale en su debilidad de fe, porque no tiene relación con la palabra, sino que se queda con lo que un pastor dice o un líder religioso, pero no viene a la palabra, no se llena de la palabra. Dice, sí, hoy estuvo el mensaje, voy a perdonar a mi esposo, voy a amarlo. Wow, no son las 3 de la tarde del mismo domingo y ya está que lo crucifica. Porque la fe no es una emoción, la fe es espíritu, y el espíritu gobierna tus emociones, sentimientos, tu deseo, tu intención. La persona que es débil sexualmente y dice, no más, no voy a adulterar más, no voy a practicar más esta conducta de desorden sexual, de sexo ilícito, no más. No alcanza a salir cuando ya la mente lo tiene ahí en pornografía, en morbosidad, en inmundicia, en lascivia, en lujuria. Porque nosotros no podemos con esas conductas. Son poderes espirituales. Fue Cristo quien lo venció. Entonces lo primero que usted necesita creer es que la Biblia no es palabra de hombre. Esta es la palabra de Dios. Y esto no es para llenarme de conceptos bíblicos, es para creerlo. Dios lo dijo. Dios lo cumplió. ¿Sí? Mira lo que dice ahí en Dios habla hoy también. Mateo 24:35. Cielo y tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Entonces, el que está luchando con su debilidad, el que está luchando con su desorden de vida, la persona que tiene un desorden en finanzas, la persona que tiene un desorden en su ser interior y empezó a creerle al Señor, él sale y recae, pero dice, Señor, escrito está, esta es tu palabra. Aquí me volvió a engañar ese hombre viejo que habita dentro de mí, pero si tú dijiste que yo soy libre, que yo soy sano, que yo puedo, yo te creo, Señor, y me levanto en el nombre de Jesús y sigo adelante, creyéndole al Señor, no creyéndole a lo que me ha esclavizado durante toda la vida. Creyéndole al Señor, no a lo que veo en el otro, que me vuelve a insultar, que se vuelve a ir donde el amante y que vuelve a actuar bajo esos poderes. Porque tú dices, Señor, tú lo dijiste y me estás formando en carácter. Pero lo que hoy esclaviza a esa persona como me esclavizó a mí, tú ya lo hiciste libre. ¿Y qué me corresponde hacer mientras Él cambia? Amarlo, bendecirlo, perdonarlo 70 veces 7. Ese es el poder de Dios y está para ti. Es para el pecador que reconoce su pecado. Yo pregunto, ¿qué palabra te ha dado Dios? ¿Qué palabra? ¿Qué dijo Dios con tu problema?
¿Qué le dijo Dios a tu enfermedad? ¿Qué le dijo Dios a ese cáncer? ¿Qué le dijo Dios a ese SIDA? Sano eres por el sacrificio de mi hijo en la cruz. El médico y el diagnóstico dice, le queda un mes de vida. Entonces usted puede coger el diagnóstico y creerlo, o la palabra de Dios y aceptarla. Eso sí, a los 10 minutos, el que está con cáncer se va a debilitar más porque viene la prueba. Pero es aquí adentro donde usted dice, escrito está. Mi hombre viejo fue el que pecó. Y mi hombre viejo es el que paga las consecuencias, y mi cuerpo está pagando la consecuencia de vivir en pecado. Pero ahora yo creo, y es el hombre nuevo de Cristo en mí, que ya me sanó, ya me liberó. Tú tienes que hablar la palabra de Dios creyéndola. Tu hogar ha sido restaurado, tus hijos han sido liberados. Así tu hijo esté ahorita en la calle, en la cárcel, en homosexualismo, en lesbianismo, en lo peor. ¿Qué haces mientras Dios obra eso? Ama a ese hijo, ámalo, ama a ese esposo. No le restriegues más el pecado, porque esa es tu verdad. Restriégale la palabra de Dios con tus hechos. Ese es Jesús. Ese es el Hijo de Dios. Pero el primero que debes empezar a amar es ¿a quién? A ti mismo. Deja de darte duro. Mira, con el primero que debes tener misericordia es contigo misma, mujer. Pecadores somos todos. Ten misericordia de ti, porque Dios no te condenó, Dios te perdonó. Aquí nace una pregunta. ¿Qué necesita un ser humano experimentar para creer que la palabra de Dios se cumple en su vida? La obediencia a su palabra. Pero ya no por mis fuerzas, sino por Él. Tú sí puedes vencer eso que estás enfrentando. Sí lo puedes vencer. Empieza con cosas pequeñas. Señor, tú estás en mi vida. Tu espíritu está en mí. El que quiere pecar aquí no soy yo, es mi hombre viejo. Pero aquí está el hombre nuevo, el espíritu tuyo, Señor. Yo puedo dejar de comer como estoy comiendo. Yo puedo dejar ya de ir a donde esas personas que sé que aunque se hacen llamar amigotes, no me convienen ni me suman. Yo puedo dejar ya de ir a ese lugar. Yo puedo dejar ya de hablar así. Yo puedo dejar ya de practicar esta conducta. Y cuando tú das un primer paso de obediencia, voy a ponerle un ejemplo. Usted es adicto al dulce y el dulce te va a matar. Y el dulce produce cosas. Y usted empieza a obedecer, no más dulce, y da un pasito. No se comió el postre hoy. Escucha, empiezas a recibir poder. Y mañana dice, no solo el dulce. Amor, ya al jugo del día no le eche dulce. Más poder. Esto es un ejemplo y aplíquelo a todo. Y luego dice, amor, no compremos panela, el café sin panela. Y recibes poder. Y luego llegas a una fiesta de cumpleaños y qué postre delicioso, es la mejor bizcochería de Colombia. Su merced dice, no gracias, te llenas de poder. Y es cuando ya con ese poder tú vas y le dices a la conducta, no más, porque ya sé que no soy yo. Jesús ya no practica eso. ¿Cuántos estamos acá? ¿Usted está conectado? Entonces, quiero que nos metamos en el centro. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 9. Versión TLA. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Porque nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. ¿Por qué no podemos?
Tu hombre viejo sí quiere seguir pecando, pero ¿por qué ya no puedes? Porque está el hombre nuevo que es en Cristo Jesús. Tu hombre nuevo nunca pecó. Tú escoges para qué balanza te inclinas, porque ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo, cuidado, ¿en qué se convirtió la tradición del bautismo? Wow. Y mira lo que trae hoy el Señor. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Oiga, según entiendo, jefe, bautizarse con la fe y el propósito verdadero mata el pecado en mi vida. El punto fue que hicimos cosas por tradición, por ritual, y nunca preguntamos, ¿y qué es bautizarse? ¿Qué es bautizarse? ¿Sí? Dice, y nacemos a una vida totalmente diferente. Dice, eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre le resucitó con gran poder. Siguiente, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de la vida nueva. Pero, oye, el bautismo es fundamental. Lo que pasa es que no sabemos qué significa bautizarse. Por eso ese tema de bautizar bebés recién nacidos nada tiene que ver. Porque si un bebé recién nacido al bautizarse hubiera quedado libre del pecado, hubiera muerto su pecado con Cristo en la cruz, la humanidad estaría en santidad. Simplemente fue un ritual, una tradición transmitida por creencias, mandatos de hombre y religiones, no la verdad de Cristo. Porque esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Si al bautizarnos. Ahora, una cosa es clara, dice el apóstol Pablo. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Perdón, ¿usted sabía eso? ¿Usted sabía que cuando Cristo murió, usted y yo morimos con Él? Así que el pecado ya no nos gobierna. ¿Por qué te gobierna el pecado? Porque usted con la boca dice, creo en Jesús, pero usted en verdad no ha hecho esa introspección total y decir, Señor, si yo morí contigo, ¿por qué me sigue gobernando el pecado? Ahí entra en acción la fe. Cuando la mente y las emociones te dicen, vamos a practicar pecado, y tú te le paras y le dices, yo, el hombre pecador, ya está muerto en la cruz. Pero ese es un ejercicio a diario. Cuando le dice a un hombre, vamos a consumir vicio, mi vicio está muerto en la cruz. Vamos a adulterar. El deseo de adulterar quedó muerto. Y si está muerto, no puede hacer nada. Si tú le hablas así a tu ser interior, estás hablando fe, estás hablando vida, estás hablando poder. Pero no, nosotros consentimos el deseo y el sentimiento. Y entonces, vamos a tomar traguito. No, pero ¿qué dirá mi mujer? ¿Y qué tal si me vean? No, y la platica que voy a gastar del Señor, ayúdame. Eso no es hablar con poder. Hablar con poder es no darle un segundo al pensamiento, no darle un segundo al sentimiento, no darle un segundo al deseo, sino que verdaderamente he creído la palabra y me le paro firme, ceñido mis lomos con la coraza de la justicia, con el calzado de los pies del apresto del evangelio de la paz, con el escudo de la fe, con el casco de la salvación, y determinado y seguro le digo, adulterio, estás muerto en la cruz con Jesús. Deseo de mentir, de hablar groseramente, de robar, de no perdonar. La falta de perdón en mi vida murió en Jesús. Pero dice ahí que el pecado no nos gobierna. Es decir, al morir,
Hoy miren esta perla. Tómele foto y grábesela en la mente. El pecado perdió su poder sobre nosotros. Porque ese hombre viejo que ha hecho tanto daño a tu vida, a tu hogar y a todo, ya murió. Eres libre. Eres libre. Vas a creer esa palabra en el nombre de Jesús en esta mañana. Vas a creer, vas a salir de aquí diciendo: sí, he pecado, he caído, pero Él murió por mí. Fallé, pero Él murió por mí y yo morí juntamente con Él. Eso es humildad. Esa es la humildad. Orgullo es querer seguir haciendo las cosas a mi manera, en mis conceptos, en mi verdad, que es una mentira. Este es el evangelio de la salvación. Y mira lo que continúa diciendo él, ¿verdad? Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. No pares, no te detengas. Tú moriste con Cristo en la cruz. Tú moriste con Cristo en la cruz. ¿Quién murió? El hombre que le gusta pecar. Pero cuidado, muere por fe. Que el Espíritu Santo le haga entender esto. El poder pierde, el pecado pierde el poder de gobernarnos cuando usted persevera ministrándose a sí mismo. Las malas conversaciones destruyen, corrompen las buenas costumbres. Y si tú sabes que hablar con ese grupo de personas no te edifican, ¿qué haces ahí? Si tú sabes que ver esa clase de televisión no te edifica, ¿por qué pasas horas de tardes de Netflix viendo esa basura? Si tú sabes que hacer eso que haces te está destruyendo, ¿por qué lo haces? Háblale a esa conducta, háblale a ese pecado, háblale a esa realidad y dile: no soy yo, era esclavo, pero Él me liberó. Y que cada mañana cuando te levantes, tú digas: yo he sido bautizado. Bautizarse viene del griego baptizarse, que traduce sumergirse. A todos los que me están viendo y ustedes que están acá, en obediencia uno debe sumergirse en aguas conscientemente, porque antes de sumergirse en aguas usted está en una atmósfera donde vive por este aire. Pero por la fe, cuando te sumerges en agua, tú dices: yo en el agua, debajo del agua, sin un equipo de buceo, sin una careta, me muero. Pero lo sobrenatural es que en Cristo Jesús, ese pecado que por estar debajo de esta naturaleza divina te mataba, dice: ahora no respiro de este aire, de este mundo, sino del poderoso aire del perdón de Dios. Esa es la primera connotación, en obediencia desciendo en aguas. ¿Estamos acá? Bautizarse es el simbolismo físico, visible y externo, donde tú dices: he muerto con Jesús, mi pecado murió en Jesús, mi pasado fue crucificado y muerto. Pero el segundo significado de bautizarse, ¿cuál es? Sumergirme en la palabra de Dios. ¿En qué vive sumergida tu mente? Revísalo, háblalo. La esposa vive sumergida en los errores del esposo, por lo cual no hay sabiduría en esa esposa, porque no está ayudando al esposo. El empresario vive sumergido en los números, capitalizar más dinero, así tenga que vender su moral y sus principios para tener más dinero. El que se levanta pensando en hacerse rico terminará arruinado en la vida. Una cosa es levantarse a producir dando fruto, amando al otro. Y otra cosa es pensarse en levantarse pensando que porque más dinero tenga, más feliz soy.
He aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. Amar el dinero acaba con tu vida. ¿Qué significa bautizarse? ¿Por qué el apóstol Pablo recalca varias veces y termina diciendo: es por medio del bautismo que morimos y resucitamos con Cristo? Cristo, ¿cómo lo dijo? Permanezcan en mi palabra, vengan a mi palabra, búsquenme en mi palabra. Cuidado con buscar a Dios allá. Señor, aparécete, quiero ver tu túnica blanca, esos son ideas. Y él dijo: no hagas idea ni semejanza de mí. Yo soy real y estoy dentro de ti. ¿Dónde me descubres? En la palabra de Dios. Entre más tiempo pases con la Biblia, más empiezas a parecerte a Dios. ¿Tú no te has dado cuenta que con quien más pasas tiempo es con quien terminas pareciéndote tú a esa persona? ¿Por qué los esposos después de 25 o 30 años parecemos hermanitos? Prepárense. ¿Por qué no pasa mucho tiempo con el cónyuge? ¿Por qué un hombre y una mujer se separan y dicen: no, yo no me quería parecer a usted? Pero no es que estaba enamorado. El amor no son sentimientos. El amor es aceptar el perdón de Dios para aceptar al otro tal y como es. La orden de Dios y el medio que nos provee para disfrutar ese regalo de la salvación es sumergirnos en agua y en su palabra. Lo primero, en agua, es un acto de fe que se realiza una sola vez, ojalá consciente de lo que se hace. Yo me bauticé en agua hace más de 18 años y ahorita con esta revelación no tengo que ir a decirle a otro pastor: pastor, sumérjame en agua. No, ese bautizo en aguas que yo realicé acaba de hacerse realidad en mi vida. Y mira lo que dice acá. Lo segundo es la consigna en la que necesito perseverar hasta el fin. ¿Cuál? Sumergirse en la palabra. Por favor, atentos. ¿Qué es sumergirse en la palabra? Usted que está lleno de odio, de resentimiento, de dolor, de herida, que no se acepta, que se siente frustrado, que está lleno de una cantidad de pensamientos, sentimientos y deseos que ni siquiera te atreves a compartirlos con nadie y mantienes una apariencia donde todo el mundo te aprueba, te aplaude y te dice que eres el gran, pero estás destruido por dentro. Apréndete de memoria el Salmo 51. El Salmo 51 de memoria me sumerge en las aguas donde me salva, me libera, me sana, me restaura y me muestra el camino, la verdad y la vida. El Salmo 23 me hace entender, cuando lo grabo de memoria, que Él es el Señor de mi vida, Él es el dueño de mi vida. El Salmo 127 es el que dice: si el Señor no edifica la casa, todo lo que hagas lo vas a perder. El Salmo 127, si lo grabo de memoria, antes de tomar decisiones, el Espíritu Santo me dice: no es por ahí, es por aquí. No compres, no vendas, no vayas, no subas. Por eso es que la humanidad está como está, porque no cuenta con Dios y le pide consejo a hombres que hablan de parte de Dios, pero no están llenos de la presencia de Dios. Tienes que llenarte de la presencia de Dios. Termino con esto. Leer la palabra a diario. Un salmo, un proverbio, un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo. 2. Memorizar palabra. ¿Cuántos sabemos groserías? Todos. Que ya no las decimos. Amén. Pero tú estás lleno de lo que habla la boca, es lo que abunda en el corazón. Porque un esposo y una esposa no se pueden amar, porque con la boca dicen que se aman, con los genitales tienen orgasmos, pero adentro no está el amor de Dios. Y lo que sostiene un matrimonio no es el romanticismo ni la sexualidad. Lo que sostiene un matrimonio es la presencia de Dios en tu vida. Si en verdad te amas, si amas a esa esposa, te amas, si amas a ese esposo, memoriza palabra. Y cuando ores, ya no ores tu problema, no ores tu realidad. Ora la palabra que empezaste a memorizar. Órala, solo ora esa palabra, porque escrito está, dice el Señor: yo ya conozco tus necesidades. Yo sé lo que necesitas y al tiempo
determinado lo daré. ¿Estamos, iglesia? Luego meditar la palabra. Es andar con un versículo todo el día, chiquitico. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si la esposa, en vez de estar pensando que el marido está con la amante, dijese, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, sin que le digas nada, esa amante se va de la vida de tu esposo. Porque es el poder de Dios el que libera, el que transforma, no tus pensamientos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, es el versículo 2 del Salmo 51. Yo duré 4 años con ese versículo en mi mente y aún consumiendo sustancias psicoactivas, Dios no me dejó que se apartara de acá. No fue un psiquiatra, no fue un psicólogo, no fue una comunidad psicoterapéutica. Fue el poder de la palabra dentro de mí que hizo libre a un hombre que era esclavo de la inmundicia y del pecado. Llena tu mente de palabra. Llena tu mente de palabra. ¿Y qué pasa al final? Que tú terminas ¿cómo? Viviendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una semilla. Y esa semilla echa raíces. Y tú esperas el tiempo y sale el tronquito de la palabra. Y luego crece y tú empiezas a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sin ningún esfuerzo. La palabra no es un concepto para interpretarlo. La palabra tiene vida y poder en sí misma, y cuando entra acá, desarraiga la inmundicia de semilla que sembró Satanás cuando practicamos pecado y siembra la semilla que Jesús nos dio cuando murió y resucitó en la cruz. Colócate sobre tus pies, por favor. Si a ti te regalan un carro nuevo, tú lo metes al garaje y lo dejas allá abandonado, siendo que con estas lluvias andas mojándote. ¿Tú qué haces? Lo sacas, lo prendes y te vas a mover. ¿Cuántos están acá? ¿Qué nos acaba de dar el Señor? Un vehículo nuevo espiritual, armas espirituales. Esta semana de madrugada me levantó muy de madrugada. Me dijo, hijo mío, les he entregado un regalo muy grande en la salvación. Son mis armas, no son suyas. Acciona en mi iglesia esas armas. ¿Qué es día a día ceñirme los lomos con la verdad? ¿Qué es colocarme la coraza de la justicia? ¿Qué es calzarme los pies con el apresto del evangelio de la paz? ¿Qué es el escudo de la fe? ¿Qué es el casco de salvación? ¿Qué es la espada del espíritu? ¿Cómo voy a empezar a utilizarla? En muchos empezó a moverse el fuego de Dios, porque este es tiempo de fuego. Dios ha dicho a Camino de Vida Plena: encendí mi fuego y nunca más se apagará. Pero ustedes tienen que avivarlo. Cuando vienen a la palabra, cuando me obedecen, se aviva el fuego. Vamos a orar el Salmo 127 para terminar en esta mañana. Padre, gracias por esta palabra que has sembrado en nosotros. Esta palabra no vuelve a ti sin producir efecto, sino que esta palabra hace lo que tú quieres y cumple la orden que le diste: salvarnos, liberarnos, sanarnos, restaurarnos, restituirnos. En el nombre de Jesús oramos tu palabra, confirmando que tu reino, justicia, paz y gozo se ha establecido en nuestras vidas, hogares y familias. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Señor, tu iglesia es bendita con toda bendición espiritual. Y esta semana que vamos a enfrentar
Es una semana donde salimos conscientes que mi hombre viejo ya fue crucificado y que el pecado allí en la cruz perdió el poder que tenía sobre nuestras vidas. En bendición terminamos este servicio dominical en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.